Vamos a crear un podcast con una herramienta web 2.0 que se llama Spreaker. Tenemos que ir a la dirección www.spreaker.com y registrarnos como usuarios. Podemos acceder a través de nuestra cuenta Facebook o registrarnos sin una cuenta Facebook. Lo vamos a utilizar sin una cuenta Facebook. Aquí nos vamos a la pantalla de registro. Tenemos que registrar nuestro nombre y nuestro email y dar una contraseña. Ya una vez que damos estos datos, quedamos registrados. Yo tengo ya una cuenta de usuario, acabo de entrar con mi cuenta y lo siguiente que vamos a hacer ahora es directamente ir a crear nuestro podcast en este comando crea. Tenemos dos maneras de crear un podcast: a través de un archivo que ya hayamos guardado en nuestra computadora o que tengamos ya grabado en nuestra computadora, o usando esta herramienta. Aquí vamos a dar un clic en transmite, porque en Spreaker tenemos dos formas de hacerlo. Lo primero es que hay que darle un título a nuestro podcast, y en esta parte de etiquetas tenemos que poner pues más o menos a qué se refiere nuestro podcast para que otros usuarios nos puedan buscar. Entonces, una vez que damos también aquí las etiquetas, vamos a ir a crear. Aquí nos está pidiendo que permitamos el uso de nuestro micrófono, que quede activo. Y bueno, ahora lo siguiente es que nos lleva a la pantalla en la que nos muestra la consola de grabación. Parece como muy complicada, pero no lo es. Nuestra consola de grabación se compone de varios elementos. Uno es para controlar el micrófono y otras dos decks o otras dos consolas, y una nos sirve para la música que queremos de introducción y la música que queremos de fondo. Como les decía, Spreaker nos permite crear nuestro podcast de dos maneras: en vivo, o sea, en una transmisión directa, o lo podemos grabar y después transmitirlo. Nosotros lo que vamos a hacer es grabar una nueva pista. Para poder introducir música de fondo o una música de inicio o jingles a nuestro podcast, lo que tenemos que hacer es crear una lista de reproducción. No tenemos ahora ningún contenido, entonces vamos a darle un clic aquí a añadir y nos va a abrir todo lo que tiene disponible de música de artistas, o bueno, de compositores que son independientes y con los que no tenemos ningún problema por los derechos de autor, porque esta música está libre de derecho para poderse usar. Si nosotros decidimos subir una pista que tengamos ya en nuestra computadora y no está libre de derechos de autor, puede ser que el sitio nos cancele nuestro podcast. Entonces, pues lo más conveniente es utilizar música que está libre de derechos. Hay sitios en YouTube, hay canales en YouTube que tienen música libre de derechos, pero bueno, vamos a utilizar la música que tiene aquí Spreaker. Yo he dado ya una revisada a la música que contiene y pues sinceramente no me agrada mucho. Aquí hay unas pistas que están más o menos adecuadas para poderse utilizar como música de fondo, pero eso también pues depende del gusto de cada quien. Entonces, por ejemplo, puedo seleccionar esta pista y si me agrada, la añado a mi lista. Como ven, se está cargando y entonces ahora ya está en nuestra lista de reproducción, ¿sí? Y así sucesivamente puedo seleccionar diferentes pistas para que se vayan agregando aquí a mi lista de reproducción. Así como tengo una lista de reproducción de música que puedo usar de fondo, hay efectos especiales.
Para añadir efectos especiales lo que tengo que hacer es el mismo procedimiento. Doy un clic aquí a añadir y se va a abrir la lista que tiene aquí de efectos. Ahí conforme vamos avanzando aquí en las páginas se van viendo los diferentes efectos. Entonces, si por ejemplo quiero poner un efecto de alarma, nada más hay que tener cuidado aquí con el volumen porque regularmente lo pone muy alto. Entonces voy a reproducir este alarma y si lo quiero añadir queda aquí ya en mi lista de efectos especiales. Este control de aquí lo tomo y lo deslizo y con esto bajo el volumen. Entonces lo que hay que hacer es ir revisándolos para saber si existe algún efecto especial que nos agrade para nuestro podcast. Voy a añadir este otro. Una vez que hemos seleccionado ya nuestra lista de música, de la música que se va a reproducir o de los efectos especiales, cerramos esta parte y se vuelve a mostrar nuestra consola. Nuestra consola tiene controles para el volumen. Aquí les recomiendo que usen los controles para mantener el volumen bajo porque Spreaker lo pone muy alto. Entonces pongo aquí el volumen bajo. En esta consola voy a agregar a la lista de reproducción lo que quiero utilizar como música de fondo, o igualmente puede ser que quisiera utilizar una cortinilla o un jingle al inicio. Eso fue algo que no cargamos, entonces voy a dar otra vez clic aquí a la lista de reproducción. Voy a buscar en jingles. Voy a pedirle que me muestre todos los que hay y de estos voy a seleccionar este de aquí. Lo voy a agregar a mi lista de reproducción. Bueno, una vez que ya tengo ahora sí completa mi lista con el jingle de entrada y las pistas que puedo utilizar de fondo y además los efectos especiales, cierro las listas de reproducción, las listas de la música y ahora sí regreso a la consola. En esta consola voy a poner, tomo, la arrastro y la suelto y este va a ser mi pista de entrada y esta otra va a ser mi pista de sonido de fondo. Como les comentaba, el sonido pues conviene más mantenerlo un poco bajo. Una vez que ya tengo listas las pistas que quiero utilizar, bueno, pues la otra parte es también tener ya listo el guión de lo que voy a hablar en mi podcast para poder empezar a grabar. Para grabar lo que tenemos que hacer es utilizar el botón de grabar. Vamos a ver que se va a encender aquí un aviso cuando ya esté listo. Ya estamos en el aire, por lo tanto tenemos que utilizar nuestro jingle de entrada. Se reproduce y mientras está sonando pues no vamos a estar hablando. Una vez que está listo esto, inmediatamente tenemos que poner la música de fondo y entonces sí, empezar a grabar nuestro podcast de acuerdo a nuestro guión. Si noto que está muy bajo el volumen lo puedo subir aquí un poco, pero bueno, esas cosas hay que hacerlas antes de empezar a grabar. Una vez que ya terminé mi grabación, lo que tengo que hacer es detenerla.
Ahora lo que está haciendo es procesando el archivo y generándolo. Aquí lo que puedo hacer es primero ver qué tal salió mi grabación. La reproduzco. Ya estamos en el aire, por lo tanto tenemos que utilizar nuestro jingle de entrada. Se reproduce y mientras está sonando pues no vamos a estar hablando. Una vez que está listo esto, inmediatamente tenemos que poner la música de fondo. Y entonces sí, empezar a grabar nuestro podcast de acuerdo a nuestro guión. Bueno, aquí se hace una vista previa o una oída previa más bien de cómo es que quedó. Y con esto nosotros ya decidimos si queremos que se publique o que no se publique. En caso de decirle que no se publique, se borra todo el contenido que creamos. Lo que vamos a pedirle es que sí lo publique. Bueno, pues ahora que nuestra pista ha sido publicada, tenemos varias opciones. Podemos compartirla, ¿sí? A través de diferentes redes sociales, o la otra cosa que podemos hacer es reproducirla aquí mismo. Podemos entonces compartirla a través de redes sociales, o lo que podemos hacer también es conseguir el código de incruste. Aquí dando un clic en Standard Widget es que vamos a tomar el código para incrustar en un blog o en una plataforma de educación. Este código de aquí es el que tenemos que copiar para pegarlo en nuestra plataforma y poder tenerlo en el sitio en el que nosotros querramos. Esto es algo que vamos a hacer en un siguiente video.